¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel, para los que aún no me conocen. Y para los que no conocen el canal, en este caso vamos a hablar del motor de la Royal Enfield Meteor. Nosotros lo que hacemos es estudiar los motores, explicarte cuáles son las características del motor, por qué. También hablamos mucho sobre algunas fallas recurrentes de algunos motores, fallas de verdad, ¿no? Que han sido muy recurrentes en algunos motores, y explicamos por qué pasa eso. Hablamos mucho sobre performance, sobre la ganancia que hay cuando se cambia un escape, qué es lo que pasa, todas las cosas que se pueden hacer para aumentar la potencia, el rendimiento de la moto, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y en toda explicación damos el aspecto positivo y también cuáles son las consecuencias negativas de hacer cada una de esas cosas y si conviene o no. Y desmistificamos también un montón de cosas que se dicen que en realidad no son buenas para mejorar el rendimiento. Bueno, en este caso en particular vamos a hablar del motor de la Royal Enfield Meteor. Si hay algún motor que te guste y que quieras saber de qué se trata, nos podés pedir en los comentarios y con todo gusto lo vamos a hacer. Es a pedido de uno de los suscriptores. ¿Y de qué se trata este motor? Bueno, para entender de qué se trata el motor, nosotros lo que hacemos siempre es buscar un motor de similares características, en este caso monocilíndrico de similar cilindrada. En este caso estamos hablando del monocilíndrico 350 Royal Enfield y lo vamos a comparar con el más radical, el que está en el otro extremo, que es el 375 de KTM, monocilíndrico también, pero que es un motor totalmente desarrollado casi para competición, una performance realmente muy alta, pero muy evocada a una moto mucho más de competencia. Y ahora vamos a explicar paso por paso cuáles son las diferencias y cuál es el carácter del motor de la Royal Enfield y cuál es el carácter del KTM, para poder tener una buena perspectiva. Bien, lo fundamental para entender el carácter del motor es algo que prácticamente nadie mira, que es la carrera del pistón. Cuando el motor es de carrera larga, tiene muy buenos bajos y medios. Cuando el motor es de carrera es súper cuadrado, que en realidad es el diámetro del pistón, nosotros para entender cuando leemos diámetro por carrera de pistón, si el diámetro es más chico en milímetros que la carrera, o sea que la carrera es más larga, es carrera larga. Si el diámetro es igual que la carrera, se llama motor cuadrado. Y el super cuadrado, que es el de carrera corta, es obviamente cuando el diámetro es más grande que la carrera. Bien, con eso vamos a poder entender el comportamiento que va a tener la moto, más allá de las cifras que nos esté dando de torque y potencia. Y que ahora vamos a explicar también de qué se trata. Cuando el motor es de carrera larga, ¿por qué tiene buenos bajos y medios? Porque tiene más torque por cada explosión. Nosotros cuando vemos el torque de la moto, lo estamos banqueando y nos va a dar el mejor resultado a las revoluciones donde mejor se esté desempeñando, pero no es el torque por cada explosión. Y el torque por cada explosión es lo que nos da esa sensación cuando nosotros soltamos el embrague y la moto sale, que está apenas regulando y la moto sale. No necesitamos acelerar porque donde ponemos segunda y queremos salir y sale también. Esos son los motores de carrera larga o de muchísima cilindrada y pocos cilindros. Así que bueno, ¿qué pasa? Cuando el motor es de carrera larga pasa lo siguiente. Para hacerlo sencillo, el torque es así. Si nosotros tenemos una tuerca y una llave para ajustarla, mientras más lejos hacemos la fuerza ejerciendo la misma presión, 1 kilo, 2 kilos, lo que sea, mientras más lejos la hacemos a la fuerza, tenemos más torque. Entonces, si el pistón genera vamos a hablar en Newton, que es lo que se habla siempre cuando buscamos el torque en Newton metro. Si genera 10 Newton de fuerza, para hacerlo fácil, no son los números, pero para hacerlo fácil, 10 Newton de fuerza, si nosotros tenemos una carrera larga, mientras más larga es, el brazo de palanca que genera la biela sobre el cigüeñal se nos va más lejos. Obviamente nunca va a ser de 1 metro, pero para hacer los números sencillos, si tenemos un motor de carrera tan larga que genere 10 Newton y haga un brazo de palanca de 1 metro, tenemos 10 Newton metro. Es eso lo que son Newton metro. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos un motor de carrera más corta, o sea,
La mitad genera 10 newton, el mismo pistón, la misma cilindrada, nos genera 10 newton metros. Obviamente agrandamos el ancho del pistón y achicamos la carrera, tenemos la misma cilindrada. Pero bien, esos 10 newton, en vez de hacerlo 1 metro, lo vamos a hacer a medio metro. Entonces vamos a tener 5 newton metros. ¿Por qué? Porque es 10 dividido 2, porque estamos a la mitad del metro. O sea, 10 newton dividido 2, porque como es por metro, 1 metro dividido 2 son los 50 centímetros. Bueno, ¿qué pasa? Eso es fantástico, tenemos más fuerza. El motor tiene más fuerza, pero tiene menos potencia. ¿Por qué tiene menos potencia? Porque revoluciona menos. ¿Y por qué revoluciona menos? También es muy sencillo. Nosotros, el pistón llega un momento que no puede ir más rápido. En cualquier motor a explosión llega un momento que por más eficiente que sea, no puede ir más rápido. Entonces, ¿cómo hacemos para que el motor revolucione más si el pistón no puede ir más rápido? Es muy fácil. Se hace esto cuando se busca que el motor tenga potencia y buenos altos, pero perdemos los bajos justamente por lo que hablamos. Perdemos los bajos porque empezamos a perder torque. Es como hacer fuerza con una llave de más cerca. Queremos ajustarla mejor si la agarramos de lejos. Pero bueno, perdemos en rendimiento en cuanto a potencia. Ahora te lo vamos a explicar. Nosotros achicamos la carrera. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos esta carrera. El pistón va y viene a una velocidad X. Viene, es una RPM. Listo. Achicamos la carrera a la mitad, a la misma velocidad de pistón. Puede ir y venir 2 veces. Va, viene, a la misma velocidad de pistón. ¿Por qué? Porque el recorrido es la mitad de largo. Entonces, ¿qué pasa? El motor revoluciona el doble. Ahora, ¿qué es la potencia? Torque por revoluciones. Básicamente. Entonces, bien, perdemos algo de torque, pero ganamos en potencia y en la cuenta final nos termina dando más potencia, por más que tengamos menos torque. Ahora, ¿para qué sirve la potencia? Para la velocidad máxima. La potencia determina la velocidad máxima de la moto. No determina el empuje, no determina con la fuerza que va a trepar, determina la velocidad máxima de la moto. ¿Y por qué? Este es muy sencillo y por ahí hay muchas explicaciones que no se entienden, pero es bastante simple. La velocidad, ¿qué es? Kilómetros por hora. Es distancia que podemos recorrer en un periodo determinado. Ahora, ¿qué pasa? El motor, la fuerza no la entrega de una manera directa como un motor eléctrico, la entrega a manera de golpes. Es como si fuese un martillo, como si nosotros tuviésemos un objeto y lo vamos martillando y hacemos que se mueva de esa manera. Bueno, el motor le da martillazos a la moto para que avance. Son tan seguidos que obviamente no se siente, excepto los cilindros con poca vuelta, que es el tipo pa, que se sienten los golpes en la rueda. Una vez que toma velocidad, obviamente no, por la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Son kilómetros por hora. Bien, va a depender cuántos kilómetros podemos recorrer en ese tiempo, la energía que el motor generó durante todo ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos que el motor, esto es yendo a números sencillos, ¿no? Ve 2 explosiones en una hora, que obviamente da millones, 2 explosiones de 5 kilos, ¿cuánta energía generó? Generó 10 kilos. En una hora generó 10 kilos. Y la moto avanzó 10 metros, pongámosle. Perfecto. Ahora, nosotros, achicando la carrera, hacemos que revolucione más. Pero los golpecitos van a ser más chicos, no van a ser de 10 kilos. Porque le acortamos el brazo de palanca, tiene menos torque, perfecto. Pero en vez de ser golpes de 10 kilos, serán de 8 kilos. Pero en vez de ser 2, van a ser 4. Entonces, ¿tiene menos torque? Sí. ¿El motor tiene menos fuerza? Sí. Tiene menos torque, tiene menos fuerza. Pero ¿qué pasa? En el mismo periodo de tiempo, en vez de generar 2 golpes de 5 kilos, yo había dicho 10. En vez de generar 2 golpes de 5 kilos, nos genera 4 golpes de 4 kilos. Entonces, generó, en vez de 10 kilos, generó 16 kilos de energía en ese mismo periodo de tiempo. Entonces hizo que en ese periodo de tiempo la moto avance más. En vez de avanzar 10 metros, avanzó 15. Entonces, ¿la moto tiene menos torque? Sí, pero tiene más velocidad porque tiene más potencia. ¿Por qué? Porque en el mismo tiempo genera más golpecitos, aunque sea de menos fuerza. Entonces,
recorre más distancia, por consecuencia, más distancia en menos tiempos es más velocidad final. Es por eso que las motos que tienen potencia buscan velocidad final. Y hay un dicho que no es del todo así, que dice que la potencia vende motos, pero que el torque gana carreras. Y el torque gana carreras de enduro, gana carreras de motocross, gana carreras de cuatriciclos, pero la potencia es lo que gana carrera de MotoGP. No hay MotoGP que no tenga, que pueda ganar con el mismo piloto, el mismo peso y el mismo diseño, si tiene menos potencia que la otra. Bueno, perfecto, ya entendimos de qué se trata el motor con la carrera larga. Ahora, hay otras variantes que hacen que el motor tenga más potencia. Por ejemplo, las 4 válvulas por cilindro. En este caso tiene 2. Cuando tiene 4 válvulas, el motor revoluciona más y tiene más torque. ¿Y por qué? Porque es como una jeringa. Si nosotros, una jeringa es un pistón, un cilindro y una válvula que cuando tiramos hace de admisión, cuando empujamos hace de escape, es casi un motor, una jeringa. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tiramos de la jeringa, hacemos fuerza para que entre el aire. ¿Por qué? Porque el agujero es muy chiquito. Entonces, en el pistón, cuando baja, que tiene que entrar aire, si tiene una sola válvula, le va a costar más que si tiene 2. Entonces es por eso que genera mejor rendimiento. Porque entra más aire. Y con más facilidad no se frena el motor. Y cuando no tiene que expulsar lo mismo. Si tiene que expulsar el aire y tiene facilidad para expulsarlo, mucho mejor. Si tiene 2 válvulas va a ser más fácil. Si el escape es libre, va a ser más fácil que si tiene catalizador y un silenciador. Entonces, en consecuencia, el motor de KTM tiene 4 válvulas, el motor de la Meteor tiene 2. Eso es algo que también incrementa la potencia y el torque y las revoluciones. Otra de las cosas es la compresión. La Meteor es una moto de bastante baja compresión, 9,5 a 1. Hoy por hoy, menos de 10 a 1 prácticamente no hay ningún motor. Este motor responde a motores antiguos. El motor de KTM está en 12,6 a 1, es un motor de alta compresión, ya es un motor de alta compresión. Esto tiene sus virtudes y también tiene sus desventajas. ¿Cuál es la virtud principal de la alta compresión? Que genera más potencia, genera más torque, genera más revoluciones, es todo mejor hasta ahí. ¿Y por qué? Esto es así, el pistón sube, se cierran las válvulas en fase de compresión, comprime. Si tiene más compresión, en vez de empezar a bajar cuando llegó acá, empieza a bajar cuando llega acá. Aprieta más el aire que hay en la cámara, lo aprieta. Y ahí se genera la explosión, se tira la chispa y como hay mezcla de aire y nafta, explota. ¿Y qué es la explosión? Es presión, o sea, es compresión, que se le suma a la compresión previa que ya tenemos. Si hay poca compresión previa, cuando se genera la explosión, parte de esa presión se pierde inflando la cámara que no está muy inflada por no tener buena compresión. Si está más apretado, se aprovecha mejor. Es como si tuviésemos un martillo. Si nosotros martillamos sobre algo duro, se transmite toda la energía. Si martillamos a algo duro y le metemos un resorte en el medio, va a haber energía que va a absorber el resorte. Entonces el golpe no va a generar el mismo efecto sobre lo que estamos martillando. En el motor pasa lo mismo. Y digamos, ¿por qué Royal Enfield no le mete más compresión y tiene más potencia y va a ser más fácil de vender las motos? Porque van a tener más potencia y es tan simple como hacer que el pistón se vea más arriba, pues es muy simple desarrollar un motor con más compresión. No es más caro, hasta ahí no es más caro. ¿Por qué? Porque los motores, mientras menos compresión tienen, soportan combustibles de menos octanaje. La Royal Enfield Meteor es un motor que puede andar en cualquier lado del mundo con cualquier combustible y no va a tener problema. ¿Y por qué? Porque el octanaje, y lo tenemos bien explicado en un video hablando de la nafta, vamos a hacerlo simple, mientras más octanaje tiene, lo que hace es resistir más la explosión por compresión. Cuando nosotros comprimimos el aire con la nafta, comprimimos. Si el motor tiene poco octanaje, hace una explosión previa antes que tire la chispa. Y eso es muy destructivo, es malísimo y si pasa eso, el motor funciona mal. ¿Qué pasa? El combustible evolucionó. Cuando el combustible evolucionó, los motores evolucionaron a la par. KTM evolucionó junto con los combustibles
Pero ¿cuál es el problema? Hay muchos lugares que no pueden utilizar, que no tienen combustible de 95-98 octanaje mínimo que necesita la KTM. Los usan igual, le ponen 91 octanos o menos y los motores se rompen. Los motores de KTM se hicieron fama de romperse fácil, pero el problema es que le están metiendo combustible malo. Y el motor se rompe con combustible malo. Con combustible que no tiene el octanaje que tiene que tener para ese motor, porque el combustible de 91 octanos para la Royal Enfield Meteor está perfecto. Para ese motor anda bien. Y el otro problema que tiene es que genera mucha más temperatura el motor. Y necesita estar refrigerado por agua. Los motores de KTM son conocidos por levantar mucha temperatura y claro, tienen mucha compresión. No pueden refrigerarse por aire como pasa con la Royal Enfield, que se refrigera por aire y aceite. Tiene un pequeño radiador de aceite, pero eso no tiene ni electroventilador ni termostato. Entonces no es eficiente para refrigerar un motor que se calienta mucho. Si nosotros le damos la compresión de la KTM a la Royal Enfield, va a tener mucha más potencia, vamos a necesitar mejor combustible, pero se va a fundir, se va a romper, porque la temperatura se va a disparar y el sistema de refrigeración que tiene no lo va a poder contener. Entonces es por eso que KTM necesita agua. Entonces a eso íbamos. Es fácil bajar la compresión y es barato, hasta ahí. El tema es que después necesitamos desarrollar un sistema que lo pueda enfriar para que logre trabajar a la temperatura que tiene que trabajar, no se funda el motor. A su vez, la refrigeración por líquido también hace que se conserve mejor la temperatura ideal del motor, que llegue más rápido a la temperatura de trabajo ideal, que se conserve mejor y hace que los motores duran más, porque al no estar dilatándose y contrayéndose, el motor trabaja siempre igual, se asienta parejo y dura más, es más efectivo, pero también es un motor más caro. Y Royal Enfield buscó hacer un motor sencillo, económico, de buena calidad y que nos dé sensación de estar manejando una moto antigua, por más que no es un motor antiguo porque utiliza árbol de leva a la cabeza, que antes no existía, era árbol de leva lateral con botadores, una cosa que ya no se usa casi más, excepto Harley Davidson, que lo usa igual, pero bueno, es para mantener esa mística, está mucho más evolucionado y mejor desarrollado, pero bueno, no es efectivo, pero lo usa. Hay cosas mejores, pero bueno, lo mantiene por una cuestión de mística. Royal Enfield ya evolucionó en ese sentido, utiliza árbol de leva a la cabeza, por más que sea simple, y no tendría que tener doble porque con una válvula de emisión de escape sería casi absurdo. Pero bueno, entonces en consecuencia de todo eso tenemos un motor de 20 caballos contra un motor de 44 de la KTM, pero tenemos 20 caballos a 6000 contra los 44 a 9000 de la KTM. Es un motor que necesita revoluciones. El motor de la KTM es un motor que tiene muy buenos altos, muy buenos medios y los bajos están bastante bien, porque estamos hablando de un monocilíndrico que no nos queremos ir mucho por las ramas. Tenemos muchos capítulos hablando de monocilíndricos, pero bueno, los motores monocilíndricos generan más torque, por eso se usan en los cuatriciclos y en los enduros. Así que bueno, de esta manera, para concluir, es una moto muy buena para la ciudad, porque en cualquier cambio, también tiene caja de quinta, algo que ha evolucionado también, obviamente, para decir que no es una moto antigua. Lleva muy bien los cambios, da la sensación que si estamos en tercera, que si estamos en cuarta, que si estamos en quinta, lo lleva bien al cambio igual, porque es muy elástico, porque tiene muy buena fuerza de abajo. Entonces el motor responde yendo a pocas revoluciones y se siente bien en tercera, se siente bien en cuarta, se siente bien en quinta, es muy elástico. Pero obviamente cuando salgamos a la ruta no vamos a tener muy buena velocidad final, con 20 caballos vamos a andar aproximadamente en 130 km por hora en buenas circunstancias. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe, esperamos que haya sido entretenido. Si tenés algún comentario para hacer, bienvenido sea. Hablando de esta moto o pidiendo algún informe de algún otro motor, con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Esto es un canal entre amigos que se ha desarrollado así, hablando entre amigos y sacándonos las dudas entre nosotros. Así que bueno, de esta manera concluimos el informe y nos vemos en el próximo video.